Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Pueblo hondureño, es considerable el riesgo de perder nuestra libertad y que en consecuencia se pierda el proceso electoral por el que tanto empeño ha luchado la ciudadanía con ejemplar conducta y deseo de paz. Dejo constancia que a pesar de no poder estar presencialmente en nuestros domicilios ni en el CNE e Infop, seguimos de pie con la fuerza y convicción que solamente se tiene cuando se está convencido de que se actúa de acuerdo con la Constitución y la ley. El proceso electoral debe continuar hasta llegar a la declaratoria y así será. A los que están socavando la democracia de Honduras, les recuerdo, el mundo observa y la historia juzga implacablemente, dijo a través de sus redes sociales la consejera Ana Paola Hall. Lo expresado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral coincide con lo divulgado por la Organización de Estados Americanos, donde, si bien reconocieron que los comicios no fueron perfectos, el pueblo acudió a las urnas y se les debe respetar la voluntad popular. El proceso electoral estuvo marcado desde su inicio por conflictos entre miembros propietarios y suplentes del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, como ustedes ya lo conocen. En comparación con procesos electorales anteriores, la misión observó un retroceso, tanto en procesos técnicos como en la gobernanza del Consejo y del Tribunal. Al respecto, y en un sentido más estructural, parece ser la propia estructura partidista de las autoridades electorales lo que explicaría parte de los contratiempos y dificultades que el proceso ha enfrentado. Un surgimiento de la violencia muy grande, más de 3 millones de mensajes intimidatorios, amenazantes de parte de maras y de grupos criminales que coaccionaron el voto de la población hondureña. Y finalmente, lo que usted se refiere, canciller, con el tema de problemas técnicos que no impactan en el resultado, hay que mencionar que esos problemas técnicos son justamente el sistema de transmisión temporal de resultados, que es justamente lo que genera la percepción. Yo estoy seguro que el día de ayer en las elecciones de Chile es humanamente imposible recoger todas esas papeletas y todo ese material electoral en segundos. Sin embargo, hay capacidades técnicas que permiten que la población sepa cuál es el resultado. Pues esas capacidades técnicas en Honduras, si usted se refiere a que han fallado, porque en efecto han fallado, sí tienen un impacto en la población hondureña porque se presentan como hechos verídicos. Activar los mecanismos de la OEA para disuadir a quienes pretendan socavar la voluntad popular. También se dijo que el Consejo Extraordinario carecía de sentido, porque finalmente se demostró que no hubo fraude. Pero cabe preguntarse, ¿qué habría ocurrido si la OEA, la Unión Europea y otros actores internacionales no hubieran puesto sus ojos sobre esas elecciones? Esa es una historia contrafáctica. No obstante, en las últimas horas, representantes del Partido Nacional y Liberal sostuvieron una reunión en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en la que acordaron buscar soluciones a este problema que enfrenta el proceso electoral. Es muy importante recalcar para el pueblo hondureño que los dos partidos mayoritarios que reúnen entre los dos más del 80% de los votos
y que están en la contienda por un estrecho margen, buscan acelerar el proceso electoral para que culmine lo más pronto posible y que podamos anunciar mediante la declaratoria de ley que hay un ganador y que el segundo, el que no ha ganado, reconozca el triunfo del primero, para que el próximo gobierno tenga toda la legitimidad requerida. Y por supuesto que para eso tenemos que desentrabar algunos problemas que hay en el proceso, que lamentablemente se enredó por la mala transmisión de resultados y el paro de los datos que han habido, pero que además creo que podemos ayudar bastante para que dentro del marco de la ley podamos lograr acuerdos que impulsen el proceso y darle nuestro respaldo a la institución que es la que tiene que declarar, el CNE, y sobre todo a las dos consejeras que han sido objeto permanente y recientemente. Hemos hablado mucho, hemos planteado también el respeto irrestricto de la ley electoral, la Constitución de la República, y que no nos vamos a salir del marco legal vigente. Ese es una primera inicio que creo que estamos de común acuerdo. Por lo pronto se está a la espera del inicio del escrutinio especial de actas y que de una vez finalice este proceso y los hondureños tengan la certeza de quiénes serán sus próximas autoridades. Buenos días. Ya la Organización de Estados Americanos dijo que las elecciones en Honduras fueron buenas. Pero en Honduras, el martes 16 todavía no hay presidente electo. Hay unos nuevos tweets de Mel Zelaya, de la presidenta Castro, de Juan Orlando. Anoche sacaron a los que estaban ahí en el Infop. Bueno, tenemos varios temas. Voy a saludar a mis invitados por el orden de llegada, don Rodolfo Zelaya. Buenos días, Raúl. Un placer saludar, y a Russell también y a Tony. Espero que sea un programa extraordinario para todos los hondureños. Don Russell Garay, bienvenido. Muy buenos días a todos y gracias por la sintonía y gracias por la invitación. Y el ex canciller Tony García. Tony. Buenos días, Raúl, y a todos. Un placer estar aquí esta mañana cargada de tantas noticias en las últimas 24 horas. Gracias. Anoche desalojaron a los que estaban en el Infop. Y me estabas diciendo algo de la presidenta Castro sobre eso. Sí, acaba de ordenar el despido de las personas que movilizaron a la policía, que ordenaron que se movilizara, y ahorita la mañana está pidiendo el despido de las personas que ordenaron que hubiera civilidad en ese tema, ahí en ese lugar que estamos mirando ahorita, ¿verdad? Yo creo que la policía está para eso, para prevenir, y si hace su trabajo y su función, considero totalmente improcedente que la presidenta esté diciendo que se despidan las personas que quieren proteger a la ciudadanía, sumado al Twitter que dio en la madrugada, a un tweet un X muy... Ya lo vamos a leer. Muy siniestro. Sobre esto primero. Sí, de acuerdo. Tony, sobre eso. Sobre este desalojo, había un comunicado el día de ayer de la policía que iba a actuar en consecuencia porque no iba a permitir que se bloqueara la movilidad de las personas. Un comunicado bastante fuerte, en el sentido de que iban a ser decisivos, y anoche vimos la materialización de ese comunicado, que ha provocado reacciones de la presidenta ordenando que se destituya al oficial que manejó el operativo de anoche, que mandó un mensaje de está mal lo que se hizo. O sea, no he visto qué pasó anoche, no he visto si hubo violencia, no he visto, no sé hasta dónde fue un desalojo de fuerza necesario. Hasta la carpa de Aldana desarmaron. ¿Hubo gas? ¿No hubo gas? Ahí veo agua, un poquito de gas o agua, sí. Lamentablemente, estas situaciones, está el derecho a la protesta vis a vis el derecho a no obstaculizar a los demás, y ese es un balance bien difícil de manejar.
Así que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy es la prueba de fuego, porque si ellos vuelven, veremos si la policía contesta o no contesta, o si la orden de la presidenta de anoche de instituir al oficial hará que la policía no haga nada y la cosa se haga más grande. Don Russell. Es que nuestros principios son distintos. Nosotros no creemos que las órdenes de seguridad y que los cuerpos de seguridad existen para repeler a la gente o para reprimir al pueblo. Si hay derecho a la protesta y hay derecho a la justa protesta. Durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro no ha habido un acto de represión similar al que presenciamos anoche. Es realmente desagradable, desproporcional, agresivo. Hay muchas denuncias de violencia, inclusive sexual, en el uso de la fuerza por parte de los órganos de seguridad. Y más grave todavía, los titulares de las instituciones que estuvieron presentes ahí, seguridad y defensa, afirman que no dieron una orden directa. Y por eso se está buscando los responsables y saber a cabalidad quién dio la orden y también quiénes la ejecutaron. Nosotros hemos sufrido protestas durante casi 4 años de gobierno y en ningún momento mandamos a reprimir. Es más, los ministros tenían las órdenes de ir directamente a hablar con la gente y llegar a acuerdos. Yo personalmente tuve que atender en múltiples ocasiones al colegio médico, al colegio de enfermeras y a otros colegios profesionales que tenían algún malestar y que querían presentárselo a la presidenta, y en algún momento se tomaron casa presidencial y nunca respondió la presidenta con este tipo de agresividad. Entonces creemos que es importante que se esclarezca qué ha pasado. Es absolutamente desagradable a 8 días de haber instalado un campamento ahí por el alcalde Jorge Aldana, que está exigiendo que no le roben el voto popular. Y vemos que estamos regresando a los oscuros momentos de la narcodictadura, donde la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa solo cumplían órdenes para reprimir a la gente. Ahí estaban los delincuentes siendo presidentes y el pueblo sufriendo represión en las calles. Entonces, yo considero que la presidenta ha hecho lo correcto. Creemos que esa decisión tiene que ser tomada a cabalidad, de manera radical, esclarecer quiénes han sido los involucrados y sancionarlos. Esto es inaceptable para cualquier gobierno. Aquí estamos hablando de la soberanía popular, ¿verdad? No estamos hablando de si uno llega tarde al trabajo. Estamos hablando de la soberanía popular, del derecho que tiene la gente a manifestarse. Esto no es concurso de belleza, ¿verdad? Estamos hablando de quién va a ser la autoridad máxima de un país. Entonces sí, se tiene que tomar en serio y se tiene que esclarecer qué ha ocurrido. Sí. Yo solo quería mencionar que yo hice la ley orgánica de la Policía Nacional. Yo fui presidente de la Comisión de Seguridad cuando hicimos la ley orgánica de la Policía Nacional. Y se dejó que fuera una policía preventiva, ya que no podemos tener una policía reaccionaria, porque lo que hace la policía preventiva es planificar. Y cuando miramos que el presidente Manuel Zelaya dio un X exactamente igual al que presentó la señora Iroska Elvir, la misma fotografía, la misma hora, el mismo mensaje, la cita a las 5 de la tarde en Frente de Info, o sea, fue exactamente el mismo mensaje, ¿verdad? Como que se lo redactó la misma persona, ¿verdad? Y de repente pasó lo que pasó ayer en la noche y ahora son víctimas. Mire, el problema conmigo es que a mí no me van a poder dar paja, como dice la gente en el vulgo, porque yo ya sé exactamente cómo actúa el Partido Libre, lo sé de primera mano. Tenemos información de que la presidenta también está hablando junto al presidente Zelaya, la señora Rixi Moncada, para crear un caos en este país y no poder entregar lo que son el proceso electoral, el acta de cierre, el acta final. Yo le decía al señor Russell el jueves antes de las elecciones, aquí en este mismo programa, en este mismo set, de que era un jueves y que el domingo, el día de la elección, iba a tener otro discurso totalmente diferente. Y aquí está, pues. Ahí está el mismo otro discurso totalmente diferente. Ahora nosotros siempre hemos estado en contra de la represión. Siempre. Okay, de por vida. Lo podemos interrumpir, entonces. Ok, listo. Pregúnteme. No. Pregúnteme. ¿Qué ha cambiado el discurso? Dígame. No, lo que están añadiendo nuevo, ¿verdad? Que la policía está actuando sola,
que hubo un golpe de Estado. A las 4 de la mañana, perdón, como a las 2 de la mañana la presidenta tiró un X diciendo que Inteligencia Nacional le había dicho de que había un golpe de Estado en marcha. Y ustedes el discurso que vienen diciendo de que empezó el gobierno. Y usted dice que cambiamos de discurso. Sí, cambiamos de discurso porque ahora son, Hemos son perdedores. Ahora son Hemos permite dicho que lo estoy hablando mismo. yo. Continúe. O sea, ustedes mismos han dicho de que iban a ganar por 10 millones de votos y se convirtieron en un partido de 100.000 familias. Un partido de 600.000 votantes. Un partido de un 19%. Así de enanos quedaron ante la votación genuina del pueblo hondureño. No quieren entregar el poder. El pueblo hondureño lo sabe, que es un autogolpe en marcha, autogolpe electoral, lo que ustedes quieren llamarle. Ellos se quieren hacer las víctimas. Y ustedes, las puntas de lanza, se van a quedar aquí en Honduras y ellos van a buscar un paraíso en el cual se van a vivir el resto de su vida tranquilos. Entonces, no permitan que los usen a ustedes jóvenes, porque en realidad ustedes tienen capacidad. Ustedes tienen una capacidad enorme para quedarse defendiendo una basofia de gobierno como el que hemos tenido, pues. Y no es posible que nosotros creamos de que ellos son los redentores. Hombre, mire, si ustedes sacaron 600.000 votos, o sea, eso es lo que el pueblo hondureño votó por ustedes. Y no lo quieren reconocer. La gente lo repudia. Mire, yo hice una canción para la campaña. Tal vez la gente hondureña la ha escuchado, se llama Libre Nunca Más. ¿Verdad? Y solo en TikTok me mandó las métricas de esa canción. Solo para que usted tenga una idea, ¿verdad? El repudio de la gente hondureña, ¿verdad? Y me gustaría que también me enfocara aquí el teléfono para que el pueblo hondureño mire la cantidad de vistas que esta canción tuvo desde el 1 de septiembre al día de hoy, ¿verdad? Estamos hablando de 16.1 millones de hondureños lo vieron. O sea que los hondureños lo vieron casi 3 veces, escucharon casi 3 veces todos los hondureños. Aquí está, pues. Son las métricas de TikTok, pues esto no deja mentir. Ponela. ¿Verdad? La canción. Sí, hombre. Pero aquí la vamos a poner, pues, porque al final... Yo les digo, pues, o sea, el pueblo hondureño habló y habló contundentemente y ahora sencillamente ya tienen miedo al cuero, ¿verdad? Del tigre, y ahora están diciendo golpe de Estado. La salvación es mi destino. No es esta. Esta otra. Pero miren, al final lo que nosotros pretendemos es decirle al pueblo hondureño, ya lo voy a poner, no sé cómo que le pasa esto. Al final, nuestro país necesita paz y tranquilidad. Y lo que le están haciendo al país con esos autoinventos, autoengaños, que el fiscal general de la República sale como el héroe, como el Superman del Partido Libre, eso no funciona ya. Ya no funciona. O sea, al final el país quiere paz y tranquilidad y votó para aplazarlo y despedirlo el día de la elección y ahora ellos, como gato cayendo de una cortina, no quieren soltar el poder. Pobrecito, me da lástima, pues. La hicieron un pésimo gobierno, una pésima gestión y es el castigo que tienen. No tienen por qué tener premio ni nobleza en esta derrota. Ustedes partieron sin pena ni gloria. El pueblo hondureño les dijo no contundentemente, más de 3 millones de hondureños. Y que a usted no les da pena escuchar a la gente sufriendo. Y esta canción. Esta canción. 16.1 millones de hondureños la escucharon en las métricas de X, de TikTok. ¿Qué van a decir? Que es un montaje, que es una inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Por favor, si el pueblo hondureño ya los conoció, los despidió, no los quiere ver nunca más en el poder. Porque lo único que hicieron fue destruir nuestra nación, la unidad de nuestro país, la economía de Honduras, los empleos. Eso es lo que hicieron los de Libre. Por eso solo sacaron 600.000 votos. Sacaron menos votos que en las elecciones internas. Se puede imaginar qué fracaso. O fue una mentira lo que es el tema del voto que tuvieron ustedes en las internas libres. Pues si me permite, Raúl. Porque recordemos solamente, que en esos 800 y tantos mil votos tuvieron casi 200.000 votos nulos. ¿Y es por qué? Porque la gente irá a votar. Y listo, pues nadie votó por ustedes. Nosotros desde el 31 de octubre hicimos una denuncia de que había un golpe electoral en marcha. Y ese golpe tiene actores, tiene artífices, y son la oligarquía nacional, el bipartidismo
el crimen organizado y por último, como último eslabón de todo esto, el gobierno de Estados Unidos. Y no son cosas que nosotros nos podamos inventar, ¿verdad? La gente inclusive que no nos favoreció en voto lo ve los militantes del Partido Liberal cuando le están imponiendo un fraude, ¿Qué hizo le están Estados Unidos? imponiendo un golpe. ¿Qué hizo Estados Unidos? Entonces, bueno, Estados Unidos hizo, primero el presidente de Estados Unidos pidió que votaran por su candidato. Pidió que votaran por el por candidato Narnia mío. Fura. Okay. ¿O no lo hizo? No, sí lo hizo. No, bueno, Sí entonces... ¿Qué quiero mostrarle algo? Y también soltó a un narco. Quiero Lo mostrarle perdonó algo. 2 días antes de la elección. Al mismo narco que el fiscal de Nueva York presentó pruebas de que utilizó a las maras y las pandillas en 2017 para reprimir a la gente. El mismo narco que fue sentenciado a 45 años de prisión por conspiración para exportación de cocaína a Estados Unidos. Al narco, que hay evidencia también que sobornó a personal del Tribunal Supremo Electoral en 2013 para un fraude. Ese narco vino y movilizó sus mismas estructuras del crimen organizado el día de la elección. Nosotros, como gobierno en el sistema del 911, recibimos más de 905 denuncias de represión en los centros de votación, movilizaciones masivas de maras, pandillas. Tenemos los audios, tenemos las pruebas y los hemos presentado al fiscal general. También tenemos pruebas de que un operativo masivo de más de 3.6 millones de mensajes fueron enviados a los beneficiarios de remesas a nivel nacional, pidiéndole explícitamente que no votaran por Rixi Moncada. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que las elecciones no se ganan en Estados Unidos, pero no podemos negar que el gobierno más poderoso de la historia de la humanidad, que es el gobierno de Estados Unidos, cuando se moviliza y cuando hace operativos masivos, puede generar un golpe electoral. Y a confesión del propio presidente Donald Trump, el día de ayer decía, yo apoyé un candidato que no iba ganando en las encuestas y por mi apoyo ganó. Eso es una cosa que él dijo textualmente el día de ayer. Entonces, nosotros estamos reiterando lo que hemos dicho durante todo este tiempo. Hay un plan, pero ese plan al inicio estaba en el TREP, que todo lo que denunciamos ha estado ocurriendo. Y hemos visto cómo ese sistema de transmisión, que tiene inconsistencias en el 86% de las actas, es un sistema fraudulento. Pero cuando tuvieron toda la información plena y supieron que no había forma de evitar el triunfo del gobierno de Libre, se hizo un operativo distinto. Y no puede haber nadie, o sea, no puede haber ningún hondureño, ningún historiador, ningún sociólogo, ningún cientista social, nadie que se dedique a la política hondureña que pueda decir que eso no tiene un efecto. O sea, son los mismos que todos los días durante estos 4 años de gobierno han insistido de que cuidemos la relación con Estados Unidos, que Honduras es un paisito, que no puede sobrevivir sin Estados Unidos, que no puede hacer nada sin Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, que es nuestro principal cooperador, que es nuestro principal patrón. Y ahora, ¿qué decimos? Que por la influencia de Estados Unidos se está haciendo un golpe electoral, dicen, no, pero es que Estados Unidos no es tan importante. Hay una contradicción inmensa en todo esto. Y nosotros hemos pedido, con las pruebas, la nulidad de las elecciones frente a este tipo de injerencia. Y esperamos que la institucionalidad responda. Para eso existe la institucionalidad. Si tenemos un sistema que no hay respaldo de más de 500,000 de votos en el sistema biométrico y tenemos unas actas con el 86% de inconsistencias y tenemos un operativo masivo en que se suelta a un narco 2 días antes de la elección, ¿cómo podemos hablar de elecciones justas y transparentes? Nosotros sabemos el caudal electoral que tenemos, sabemos el gobierno que hemos hecho y nosotros no nos vamos a humillar en ningún momento. Somos demócratas, por supuesto, y si estuviéramos hablando de una elección transparente en la que el pueblo no nos favorece, estaríamos reconociendo estos resultados. Pero nosotros estamos frente a un operativo, frente a un golpe electoral y frente a eso no nos podemos quedar callados, no podemos fingir que todo está bien, no podemos fingir que no hubo un lobby en Estados Unidos, no podemos, o sea, ¿quién puede en la historia del país
desconocer que se soltó un narco. Y eso no corresponde a un terror, no corresponde a un operativo. No es un esfuerzo deliberado para que no se dé la soberanía popular. Nadie puede hablar de eso. Nadie puede negar que eso está ocurriendo. Y ahí no importa, o importa muy poco, lo que diga la OEA en este tipo de cosas. Porque el presidente de Estados Unidos lo está diciendo. Él lo está diciendo. Él está diciendo, no iban a ganar, pero apoyé para que ganaran. Él está perdonando un narco. Y lo que todavía no sabemos, y lo que el pueblo no sabe de esto, es cuál va a ser la moneda de cambio que ha ofrecido el Partido Nacional por este indulto. ¿Qué ha prometido? ¿Más ciudades modelos? ¿Seremos nosotros el nuevo campo de concentración de todos los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos? ¿Cómo pagará Honduras este servicio que le han hecho a este narco para que retorne a Honduras? Y obviamente que estamos frente a un atropello de nuestra soberanía, a un intento de golpe de Estado, y lo vamos a tratar con esa seriedad. Nosotros no nos van a humillar. Si las urnas hablan, que las urnas hablen de manera transparente. Pero no podemos tener todos estos vicios en una elección y actuar como que todo ha ocurrido de manera normal. Eso sí no lo vamos a permitir. La elección no sirve hasta que yo gane. Déjame hablar. Va con Tony. La elección es que la elección no sirve hasta que yo gane. Listo. Rodolfo. Sí. Gracias. Ayer, solo quiero decir algo. Ayer la Organización de Estados Americanos que condenó el golpe de Estado, recuerdo bien eso, dijo que las elecciones aquí estaban bien. Y ayer el presidente Trump dijo que por él ganaron. No, por eso le estoy hablando qué piensa de la OEA. Pues yo creo que está parcializado, obviamente. Porque ¿sabe quién habló en la OEA? El representante de Estados Unidos. Y él dijo que no había tenido incidencia. El representante de Estados Unidos dijo que no había tenido incidencia. Y después habló el presidente de Estados Unidos y dijo, sin mí no ganaban. ¿A quién le va a creer usted? ¿Al presidente de Estados Unidos o al que fue a hablar a la OEA a nombre del presidente de Estados Unidos? No, pero yo estoy hablando del representante de la OEA que dijo que el informe daba por bien las elecciones de Honduras. O sea, de eso le estoy preguntando. Pero es que estamos hablando, ¿qué parte de esta elección está hecha de manera correcta? Tenemos 16,000 actas con inconsistencias. El 86%. ¿Usted estuvo en mesa? No, yo no estuve en mesa. Okay. El 86% de las actas tuvieron inconsistencias. Medio millón de votos sin respaldo biométrico. ¿Cuántos días han pasado desde las elecciones? 16 días sin resultados. ¿Les parece esto una elección? ¿Les parece una elección normal esta? Ganaba libre. Pero es que estamos hablando de eso, ¿acaso? No, pero ganaba estamos libre. hablando de un golpe electoral. Rodolfo, permíteme. Estamos hablando de... No, pero le pregunto, ¿usted cree que ganaba libre? A ver, estamos hablando de todo lo que ha ocurrido para que esta elección sea nula. Y estamos hablando de tres cosas. Estamos hablando de un sistema fraudulento, estamos hablando de injerencia de un poder externo y estamos hablando de represión al pueblo. Todo eso, todo eso ocurrió, claro, y todo pasó. Y de todo hay pruebas. Y ustedes van el poder. Permítame. Tony. Sí, mira, en materia electoral, típicamente hay partes que quieren llegar al poder y las partes... Ojo, aclaro, don Tony fue vicecanciller del actual gobierno. Ajá, Tony. Sí, quería decir que en materia electoral las partes tienen intereses personales e intereses de grupo. Por lo tanto, la oposición quiere llegar al poder y el que está en el poder quiere quedarse. O sea que hay intereses propios de cada partido, por eso se llama partido, viene de parte. Aquí hay partes en litigio en una elección electoral y cada parte tiene su versión. Libre acaba de dar su versión muy bien explicada. El Partido Nacional te puede dar su versión, que todo está bien, y el Partido Liberal también, de que sí es cierto, hubo intervención en Estados Unidos y otras cosas más. Sin embargo, en este clima electoral existen afortunadamente los observadores internacionales. Está la UE, la Unión Europea, y la OEA, y muchísimos observadores más. Y los informes que han dado hasta el momento la UE y la OEA es de que hubo participación ciudadana, que fue pacífico, que no se detectaron fallas técnicas, que no hubo dolo, que hay que dejar que el CNE administre y resuelva los problemas, que no debe haber intermisión en el CNE.
y sobre todo que tienen que agilizar los resultados y esperar los resultados en paz. Lo está diciendo fuentes externas como la UE y la OEA, y dijeron también que no había ni fraude ni dolo. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A la OEA, a la UE, a un partido en particular o al otro partido? Yo creo que el pueblo hondureño siente que en esta elección al Libre le fue muy mal, 19%. Y ellos lo saben y claro que cuando tú pierdes tienes que dar excusas porque perdiste. Y tú puedes creerlas o no creerlas. Pero sí está claro que el Libre quedó en tercer lugar. Los sondeos privados semanas y meses antes decían eso, excepto una compañía mexicana que decía que ganaban por 53%, pero las encuestas serias decían que iban a perder y al final perdieron. Y cuando el pueblo se pronuncia de esta manera tan categórica, lo que queda por hacer es aceptar el veredicto, recomponerse, estudiar las causas de por qué se perdió y pensar en los próximos 4 años. Pero yo creo... Abogado Solano, sí, que sí estoy de acuerdo con Russell Garay. Intromisión de Trump sí hubo. Claro, la hubo. Totalmente. Injerencia grande de Trump hubo. Pero el hondureño, entonces le hizo caso y fue a votar. Pues mira, sí afectó bastante eso. ¿Salvador tenía el triunfo en sus manos? O todavía, ojalá que lo tenga todavía, pero... Ni los de Libre ni los liberales la vieron venir con Trump. Mira, yo conozco personas nacionalistas que iban a votar por Salvador para sacar a Libre del poder, porque lo daban como favorito. Y ya con el tweet o con el mensaje de Trump, dijeron, no, entonces voy a votar por mi partido. Y eso desvió un montón de votos y también hubo repercusiones de gente que tenía temor de que las remedias tengan una consecuencia y entonces al final eso desvió todo. Sin embargo, si Messi hubiera venido acá y dice voten por Libre y Ronaldo, Cristiano y grandes personalidades y gana Libre, pues al final es el voto del hondureño que votó. Votó mal, votó bien, votó bajo influencia, no debía haber votado así, se puede discutir. Pero eso no invalida el voto, ni invalida las elecciones. Yo estoy de acuerdo que la intervención de Trump desvió el resultado y ojalá que no le cueste a Salvador Narrala su triunfo, pero al final no puedes hacer nada contra ello, porque el voto es de una persona que fue y marcó. Entonces tú no puedes decir ese voto no porque Trump estaba ahí diciéndole que votara por él. No puedes anular eso. Y al final de cuentas quien anula una elección no es un partido que lo pide, ni un gobierno en el poder, es el CNE. Solo ellos tienen la facultad de anularla, nadie más. Usted puede pedirla, puede brincar, puede protestar y lo que usted quiera, pero en una elección de un país, el órgano facultado por la Constitución para contar los votos y declarar quién ganó es el CNE. Así que estos mensajes primero del partido y ahora de la presidenta, que está llamando a una reunión, a las calles. Después de la pausa lo voy a poner para que lo comentemos. Sí, entonces, y me gustaría comentar sobre el tema de la interferencia extranjera. Sí, entonces quería terminar diciendo que este retraso actual que en el conteo está poniendo en entredicho la elección, da armas a quien la quiera cuestionar. ¿Cómo es posible que a casi 2 semanas de las elecciones, a 2 semanas de las elecciones, no sabemos quién ganó? Eso agrega el ingrediente de incertidumbre y de que algo raro hay. Ana Hall se encuentra escondida el día de ayer. Ella dijo que no estaba ni en su domicilio ni en sus oficinas. Una manera diplomática de decir, tengo miedo que me metan presa, porque había un rumor que le iban a meter presa. Entonces hay un ambiente bastante feo, bastante horrible, que podemos perder la Navidad y podemos perder la democracia. Si no hay declaratoria antes del 30, la Constitución ya dice lo que hay que hacer. El gobierno sigue por lo menos 6 meses más. Y yo creo que, bueno, vamos a hablar de eso después de leer el tuit de la presidenta. Gracias, sí, Raúl. Un punto, Rolfo, antes de... Sí, no, con el tema de la interferencia extranjera. Estuve en un programa de Aristegui en México, una de las periodistas más grandes de México, en el cual se hizo una denuncia seria, grande, que la presidenta Claudia Sheinbaum financió el Partido Libre para la campaña. Entonces, si está hablando usted de financiamiento o de injerencia extranjera, pues aquí hubo financiamiento de parte de México. La gran pregunta que yo me hice en un X que presenté es la siguiente: al pueblo mexicano, ¿ese dinero salió de las arcas del gobierno de México? ¿Verdad? ¿Salió del dinero de la bolsa de los contribuyentes de México?
¿Salió de la bolsa misma de sus ahorros de Claudio Sheinbaum o es dinero del narco? ¿Verdad? Esas son las preguntas que hay que hacernos. Porque aquí se habla de narcotráfico, se habla de esto, lo otro, pero nos olvidamos que existen videos, que existen acusaciones, que existen investigaciones, ¿verdad? De parte de miembros de la familia del Libre. Y él lo sabe perfectamente. Y como lo sabe perfectamente, aún así lo defiende. ¿Por qué? Porque están defendiendo su status quo, su chamba. Es lo que están defendiendo. A ellos no les importa Honduras. A ellos les importa que no lo agarren todas las picardías que hicieron. ¿Verdad? Que no los vengan y los juzguen. Y que yo le hago un llamado a la Fiscalía de aquí de Honduras no, porque eso es activismo pleno. Por lo menos a la de México, que tengo entendido que también pusieron un activista hace una semana, pero también le hago un llamado a la Embajada de México para que me explique cuál es el procedimiento para poner una denuncia legal, ¿verdad?, en contra, para que se haga una investigación de ese dinero que que ingresó de parte de México, el Partido Libre, porque también existen acusaciones probadas que han financiado el combustible de Cuba y de otros países del área. Por lo tanto, creo que es importante que nos demos cuenta de que estamos viviendo ante una gente que miente para vivir del Estado y que está aferrado como un gato a una cortina para no caerse. Pero ya las uñas ya las tienen demasiado afiladas que la cortina se rompe fácil y van a caer al piso rápido. Entonces, no vamos a permitir nosotros de que vuelvan a dar un autogolpe. Porque el golpe pasado, que tanto dicen, fue un autogolpe de Estado para que el pueblo hondureño lo sepa. El pueblo hondureño tiene que saber que los usaron, que le vieron la cara y que toda la narrativa que ha dicho Libre es mentiras. En el 2017 fue fraude electoral el del Partido Nacional. ¿Recuerda eso también? O sea, aquí los partidos políticos se pueden señalar mutuamente. Russell, antes de ir a la pausa. Pues mire, la verdad es que son tantas barbaridades que ni siquiera sé por dónde empezar. Pero fíjese que el ex canciller acá, el ex vicecanciller, acaba de decir una cosa tan célebre que yo creo que va a ser difícil que se presente a su próximo cóctel después de haber dicho esa cosa. ¿Próximo cóctel? Sí, porque acaba de decir que si Messi dice que vota por alguien es lo mismo que Donald Trump. Son personalidades, influencers. Claro que sí. Son influencers, dice. Claro. El presidente de Estados Unidos es un influencer. Sí. O sea, que si el Papa, ojalá, Trump, cualquiera dice, ojalá que no. Bueno, qué bueno que es eso lo que decías, nada más. Que no sea eso lo que queda de la carrera diplomática del vicecanciller, ¿verdad? Poder decir una barbaridad de esas con ese nivel de picardía, ¿verdad? Porque hace algunos momentos, me acuerdo, y si quiere pongamos el tuit, Raúl, si usted es tan amable, cuando él denunciaba la injerencia, me acuerdo, el canciller, inclusive del gobierno de Estados Unidos, tenemos ahí el mensaje, ¿verdad? Yo creo que si Messi le hubiera dicho... Este último, mira, perdón, donde dije Tony García. Con ese primero. Si Messi hubiera dicho algo, de repente no hubiera contestado así el ex vicecanciller, ¿verdad? Pero responde así porque es a un gobierno al que le está respondiendo. Solo lo voy a leer mientras lo pone Marco. Ahí está el aire. El gobierno de Estados Unidos, dice Tony García, sentado aquí a mi derecha, ha incluido a la magistrada Sonia Marlina Aubón en la lista Engel sin especificar los motivos. Sin embargo, la magistrada asegura que la razón es su participación como redactora principal de la sentencia contra las sedes. Estoy de acuerdo con ella y considero que esa es la razón fundamental. Me solidarizo con mi amiga Marlina, una jurista excepcionalmente erudita y patriota. No dudo su integridad y me enorgullece que haya sido protagonista central en esa histórica sentencia que devolvió la dignidad a nuestra soberanía y territorio. Si su inclusión en la lista Engel se debe a eso, la patria le estará eternamente agradecida. En mi opinión, la lista Engel pierde credibilidad con esta nominación. La lista Engel es un listado de personas del Triángulo Norte de Centroamérica que han cometido actos de corrupción o han participado en acciones para socavar la democracia en sus países. Lo sostengo, lo mantengo y estoy orgulloso de ese tuit. Yo también estaba orgulloso de usted cuando lo puso. Ahí tiene todas las palabras correctas. El ex vicecanciller, soberanía, defensa del territorio, defensa de una sentencia histórica, decía en aquel momento. Y ahora
cuando ve un acto de injerencia dice, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? No, no es ¿Qué cierto. vamos a hacer? Ejemplo, Dice. escoge un mejor ejemplo, ¿Qué por vamos favor. a hacer? Escoge Dice. un mejor ejemplo. ¿Qué se puede hacer? Si al final no se puede hacer nada. No, no he dicho eso tampoco. Es un momento un poco lastimoso realmente. Gracias. Y aquí Rodolfo ha dicho un par de cosas que yo creo que sí merecen que se haya alguna respuesta, pues, porque él habla de cómo financiamos nosotros la campaña. Bueno, por suerte hay una unidad de política limpia, ahí está nuestro informe de cada centavo de que gastamos. Y no leer un presupuesto a propósito. Bueno, en su momento lo leerá cuando tenga la palabra. Sería bien interesante que explicaran cómo es que se pagó todos esos millones de dólares que se gastaron en la defensa de Juan Orlando cuando estuvo en su juicio en Nueva York, o en el lobby posterior que se hizo para que se le diera el indulto. ¿Qué narco prestó dinero para eso, verdad? O quizás lo que robó fue suficiente para poder pagarse toda esta defensa y todo este perdón, ¿verdad? Que es un perdón, pero no significa que sea inocente, porque ya es culpable en las cortes. Ya se presentó la evidencia que demuestra su culpabilidad y que demuestra el crimen cometido, por el cual todavía no ha pagado a la justicia hondureña. Y en ese sentido nosotros esperamos con ansias que la justicia hondureña ejecute las órdenes de captura para que rinda cuentas también en tribunales nacionales. Voy a hacer una pausa. Poneme primero el de Juan Diego Zelaya y luego el Aldana. Dice Juan Diego, el Partido Nacional está listo, desayunando, preparado, esperando de forma pacífica el inicio del escrutinio especial para cumplir con su deber democrático y darle al país paz y la tranquilidad que Honduras necesita. Hacemos un llamado respetuoso a los demás partidos políticos para que nos sumemos con responsabilidad y madurez democrática a este proceso y avancemos juntos hacia la conclusión pacífica del ejercicio democrático, dice Juan Diego Zelaya, candidato a alcalde del Partido Nacional. El alcalde Aldana anoche fue desalojado y puso Jorge Aldana lo siguiente: hace 8 días iniciamos este campamento en defensa del voto y la victoria del pueblo, de forma pacífica y honesta con el respaldo de las y los buenos capitalinos. No vamos a regresar a los tiempos oscuros donde la violencia se imponía. Aquí estamos alzando la voz de quienes sienten que les quieren arrebatar su voto. Tenemos la certeza de la confianza del pueblo, respaldada por las 2.441 actas que confirman nuestra victoria. Se pregunta, ¿por qué se niegan a contar los votos? ¿Por qué pasan los días y seguimos con un sistema detenido que no sirve? ¿Qué están esperando? Seguiremos luchando para que se cuente voto por voto y acta por acta junto a las y los buenos capitalinos. Bajo la guía de Dios y la Virgen, dijo Jorge Aldana. Pone ahí, creo que había otra toma. Ahí está, ¿ves? Le desarmaron la carpa al gordito. Bueno, eso fue como a las 10:20 de la noche, estaba recién terminando el noticiero, cuando se me informó de que había ocurrido esto. Vamos a una pausa, continuamos desde la entrevista esta mañana, don Rosel Garay, don Rodolfo Zelaya y don Tony García con nosotros. Antes de leer el tuit de la presidenta, de Mel Zelaya, expresidente, de Juan Orlando Hernández, expresidente, el abogado Tony García, ¿quiere decir? Sí, rapidito, gracias Raúl. No, pues ese tuit que leyó Russell, estoy orgulloso de haberlo escrito, estoy en contra de las sedes y conozco a Marlina y lo que no tiene nada que ver con lo actual. Lo que Trump hizo es condenable. Sobre todo un presidente que está contra la migración y que los hondureños estamos sufriendo allá en Estados Unidos por su política antimigratoria, y que él diga voten por Asfura y la gente hace caso, es lamentable, es culpa de la gente. Eso no invalida una elección, y si el Papa o Messi hubieran dicho voten por Libre, hubiera influido en el voto también. Lo que pasa es que en este caso es un presidente, pero los influencers influyen en la gente, en el ánimo del voto, y la gente ya debería de pensar mejor su voto. Gracias, Raúl. Sí, Raúl. Hablamos de injerencia.
les pido que pongamos el video de Aristegui también. Más adelante, porque voy a leer. Ok, listo. Mire, decía Russell que negociamos de repente con Trump. Mira, aquí me mandaron, ¿verdad? Este acuerdo, ¿verdad? Que es el acuerdo ejecutivo número 13 DGA-JTC 2025. De acuerdo a esto establece que Honduras recibirá personas referidas por Estados Unidos que han solicitado protección, por ejemplo, asilo, fueron rechazados y permitidos. O sea, lo que él está diciendo de que es una sospecha de que ese es el acuerdo que ha logrado el Partido Nacional, aquí está publicado en la Gaceta, ¿verdad? En el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, solamente para... Pero son 10 a la semana, 10 al mes nada más, no es un gran campamento. Pero bueno, por algo se empieza. Esto puso en X la presidenta Castro, acércame ese televisor, compañero, por favor. Esto puso a la presidenta Castro eso a la medianoche, empezando el día de hoy. Xiomara Castro de Zelaya, presidenta de Honduras, al pueblo hondureño, informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en Estados Unidos, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno. Ante esta grave situación, solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño. Dice la presidenta Castro, convoco al pueblo, a los movimientos sociales, colectivos organizados de base, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe, ha dicho la presidenta Castro. Sigamos, presidente Zelaya, coordinador de Libre. La presidenta Xiomara Castro ha solicitado el respaldo firme del pueblo hondureño y del Partido Libre frente a informes de inteligencia de amenazas reales de un posible golpe de Estado que busca desestabilizar el orden constitucional. Este jueves 18 de diciembre, la presidenta Xiomara Castro realizará pacíficamente el traspaso de mando al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, acto institucional que ratifica la conducción civil, democrática y constitucional del poder y desmonta las maniobras golpistas que apuestan al caos y a la ruptura. Sigue diciendo Zelaya Rosales, Xiomara Castro es una demócrata probada y nos ha reafirmado su respeto absoluto a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República y exige que los políticos golpistas y los poderes fácticos no interrumpan ni saboteen su mandato constitucional, el cual culmina el próximo 27 de enero del 2026, dice Mel. Las movilizaciones serán pacíficas y respaldan a Xiomara Castro. Golpe de Estado nunca más. No al golpe electoral, dice Mel Zelaya. Y Juan Orlando Hernández ya contestó desde los Estados Unidos, el expresidente que recientemente recibió un indulto de parte de Donald Trump. Pueblo hondureño, dice Juan Orlando, la acusación lanzada por la presidenta Xiomara Castro es completamente falsa. No existe ningún plan de ingreso al país ni intento de ruptura del orden constitucional. Esta narrativa solo busca sembrar pánico, desviar la atención y generar caos. Una práctica conocida de los líderes de Libre, dice Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras. Durante 12 años han utilizado mi nombre para distraer y en estos 4 años este gobierno ha recurrido al odio y a la mentira como cortina de humo para ocultar su fracaso absoluto. Esa estrategia ya no funciona. El pueblo hondureño lo rechazó de forma clara y categórica en las urnas. Hoy, nuevamente, recurren a otro ataque, usando mi nombre para aferrarse al poder mediante el caos. No estamos en el 2021. Sus mentiras quedaron al descubierto. Honduras debe mantener la mirada firme en el escrutinio especial, esperando que el Consejo Nacional Electoral declare el resultado oficial. Este proceso debe ser acompañado por todos los sectores de la sociedad hondureña, así como la observación nacional e internacional. Las elecciones nos interesan a todos.
no únicamente a los partidos políticos. He sido claro en mis declaraciones públicas, dice Juan Orlando. No tengo intención de regresar a Honduras en este momento, precisamente porque este gobierno demostró que no respeta garantías ni derechos y porque mi seguridad y la de mi familia estaría en grave riesgo ante la evidente persecución y la instrumentalización de la justicia en mi contra. Hoy, una vez más, el tiempo me da la razón. Tengo información que se ha planeado atentar contra mi vida y la de mi familia. Una cosa es la diferencia política o ideológica, otra muy distinta es cruzar la línea y poner en riesgo vidas humanas. Responsabilizo directamente a los líderes del gobierno actual y a la cúpula de Libre por cualquier atentado, persecución o riesgo que pueda sufrir mi familia o yo. La historia juzgará a quienes utilizan el poder del Estado para intimidar, perseguir y sembrar odio entre los hermanos hondureños. Mi único deseo es estar con mi familia, recuperar el tiempo perdido y sanar. Como padre, esposo e hijo, quiero cuidar de los míos y como buen hondureño deseo paz, unidad, prosperidad para mi país, para que Honduras crezca, se fortalezca y avance. Que Dios cuide y bendiga a Honduras. Tiene la palabra Tony García primero. Gracias. Mira, yo creo que nadie puede creer en un intento de golpe de Estado a 41 días de que se vaya este gobierno, porque sería más complicado, con repercusiones grandes como las que vivimos en el 2009, así que sale más barato y más fácil dejar que pasen 41 días a hacer un golpe de Estado en la actualidad. Así que esa razón, para mí, este tuit de hoy de la presidenta y del presidente Mel es respuesta a lo que pasó el día de ayer en Washington. El día de ayer en Washington quedó claro que la OEA y la UE van a respaldar las elecciones. Dijeron no hubo dolo, no hubo fraude, no hubo problemas técnicos, hubo retrasos, pero al final de cuentas, si el CNE dice ganó Salvador o ganó Asfura, ellos van a avalarlo. Y ante esa respuesta internacional o bendición internacional, entonces este gobierno se queda solo. Y está solo actualmente. No hay ninguna ONG, ningún grupo social que diga que Libre tiene razón. Es Libre, ellos argumentando que no perdieron y pidiendo nulidad. Entonces, ante el escenario de que el mundo va a avalar el resultado del CNE, la declaratoria, solo queda una cosa: tomarse las calles, sobre todo en la zona del Infop, lo que va a impedir hacer el conteo. Y si tú vives en Luarque, no vas a poder llegar a hacer el conteo como escrutinador. Y al no haber conteo final, no hay declaratoria. Y al no haber declaratoria, ellos siguen. Entonces, para mí esto es un plan de evitar la declaratoria, porque con declaratoria Libre se va, sin declaratoria hay un gran caos. Rolfo. Sí, esos twitters son lamentables y realmente pobres de mente. Y solamente lo puede creer un ingenuo. Cuando Tony, lo que dice es totalmente correcto, ¿quién se va a querer echar un clavo de por vida de un golpe de Estado 41 días de que ustedes se vayan? Si sacamos, o sea, ustedes no ganaron ni 40 alcaldías. El Partido Libre no ganó ni siquiera 35 diputados. El Partido Libre sacó 600,000 votos. Porque solamente le interesa la elección del presidente. Porque no pone en duda la elección de diputados y la elección de alcaldes. Porque se sienta en la de presidentes. Porque Xiomara está convocando a una reunión pacífica como la que convocó Irosca Elvir y Mel Zelaya el día de ayer en la universidad. Y que ustedes defienden porque la policía actuó para defender el traspaso de los transeúntes, el paso de los transeúntes, la propiedad privada. Más bien se molestan. Estamos a 41 días de que este gobierno se vaya. A nadie le interesa el golpe de Estado. No va a haber un sonso a que venga a hacer eso. O sea, usted no tiene ni idea de lo que están hablando. Mel Zelaya sí lo sabe porque ya lo hizo una vez. Ya lo hizo una vez. Y lo está haciendo otra vez y solamente los inconscientes le creen, pues, o le quieren creer. Segundo, el tema de Juan Orlando. Aquí desde que empezó el programa, solo Juan Orlando ha tenido en la boca, creo yo, la gente de Libre. Miren, al final es un tema de Juan Orlando. Juan Orlando no va a venir al país, él ya lo ha dicho. Juan Orlando no tiene las garantías para regresar a Honduras y no va a regresar. Así que Xiomara Castro despida al asesor que le dio ese dato. Yo creé la ley de inteligencia nacional también
y dígame, le pido que despida inmediatamente a los agentes que le dieron esa información, porque ellos la están malguiando o es mentiras. Yo miro, por ejemplo, esa amenaza que le hicieron, porque para mí fue una amenaza, pues, la que le hicieron al señor Marlon Ochoa en la Convención de Libre en Cihuatepeque, que me saca el teléfono y dice, hay un mensaje de Marlon Ochoa, dice que está comprometido hasta morir con el tema del proceso de la cuarta urna. Y lo dejan todavía en acta como diciendo, este es lo principal, que se le prohíbe a Marlon Ochoa firmar el acta de cierre de las presidenciales. Entonces, al final estamos viendo que esto es como un complot armado. Es tan simple, cualquier ignorante puede caer y creerlo, mejor dicho. O sea, cualquier persona que no tenga la más mínima idea de lo que es el tema político, no les va a creer, porque sencillamente es de sentido común. Miren, Orlando no va a venir a Honduras. Orlando es la pesadilla de Mel Zelaya, ya me di cuenta. Y ustedes lo están utilizando como una carnada para venir y alborotar a la gente. Más bien lo que están haciendo es poner en peligro a esa familia, como lo dijo Orlando en el X. Creo que es muy irresponsable de parte de la presidenta Xiomara y del presidente Mel Zelaya, aunque yo sé que ellos llevan al límite todo, lo llevan al borde del abismo a uno para que se vaya con ellos y dejar el país encendido, irse a otro lugar a vivir en un exilio dorado. Pero yo creo que Russell, usted no va a llegar a ese tema. Así como el otro montón de personas jóvenes que estuvieron en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales y que le fracasaron. Porque hay que decir la verdad. La generación joven que puso Mel Zelaya hizo que este gobierno también fracasara. Entonces, Mel Zelaya está decepcionado de ellos, lo está presionando para que vengan a decir este montón de barbaridades que están diciendo. Miren, la gente que nosotros sabemos que existe la experiencia del país, de aquí que hubo un golpe de Estado, pues déjenme contarle, en su momento lo voy a contar, es un autogolpe que Mel Zelaya tuvo. Mel Zelaya sabía que no le iba a funcionar la cuarta urna, ¿verdad? Y siguió adelante con el proyecto porque sencillamente lo que él necesitaba era la salida del país para que no lo fueran a acusar por delitos. Es exactamente lo que está haciendo ahorita. Y ustedes vuelven a caer en la jugada y vuelven a caer en la trampa y van a formar un nuevo discurso para el pueblo hondureño. Es el modus vivendi de ellos. Y usted lo está protegiendo a costilla de 9 millones de hondureños. Eso es inaceptable. Honduras necesita paz y tranquilidad. Convenir con la excusa que la democracia, que somos demócratas. ¿Cuáles demócratas si no quieren entregar? No dijeron en la Asamblea de Libre que el 27 le iban a poner la banda a Xiomara. Eso lo dijo su líder, Mel Zelaya. Yo no me explico, o sea, mi mente no me explico cómo va a venir a decirle a un partido un 19% versus un 81% del país que está en contra de ustedes, y yo creo que ese número ya aumentó, a decirles sigan el poder 2 años más. O sea, ¿qué usted cree que la gente le va a permitir que estén un segundo más en el gobierno? Ustedes el 27 se van, no se van por golpe de Estado, no se van porque Orlando viene, se dan porque fueron ineptos, incapaces de cumplirle al pueblo hondureño. Y los pueblos los castigó y los aplazó y los despidió el 30 de noviembre. Y ahora vienen con excusas baratas para llevarse encuentro a mi país. Eso es inaceptable. Yo le doy un llamado a la población hondureña de que estemos alerta ante el robo de que esta gente que es en contra de la democracia quieran robarnos las elecciones, y no solamente las elecciones, sino que también son como el Grinch, que se están robando las Navidades. Entonces, yo le hago un llamado al pueblo hondureño de que los Grinch no permitan que le roben la Navidad. En 41 días se van. Es tantas cosas que se dicen que no sé por dónde empezar. Pero voy a tratar de desagregar cada una de las cosas. Primero, con el tema de Donald Trump. Primero, ya he dicho antes que Donald Trump no es un influencer, es un presidente. Y segundo, él no habló de voten por Narria Fura. Leo literalmente el tuit que puso. Si Tito Afura gana como presidente de Honduras, porque Estados Unidos tiene confianza en él y en sus políticas, vamos a hacer un enorme apoyo para el bien de la gente en Honduras. Si él no gana, Estados Unidos no va a volver a tirar dinero, porque cualquier líder equivocado
solo puede tener resultados catastróficos para el país, no importa quién sea. O sea, eso no es un apoyo, eso es una amenaza directa que está condicionando el apoyo. Y así, de ese tipo, hubo múltiples amenazas. Y si Raúl es tan amable, me gustaría solo que viéramos una de ellas, que creo que es importante para contextualizar el nivel al que se llegó durante esta elección con la injerencia. Estos son mensajes que se enviaron 2 días antes de la elección a 3.6 millones de personas. ¿Quién los mandó? Los mandó mensajería instantánea. Lo pagó algún proveedor y utilizaron alguna red de Tigo o Claro para mandar estos mensajes masivos. Ahí te los envía, Marco. Leo uno de ellos. No votes por quienes te quitan las remesas. Vota por el cambio. Votemos por la central de riesgo que trae beneficios a todos los hondureños. La otra dice, las remesas no se pueden perder. Votar para que tus remesas lleguen es importante. No votes por Rixi Moncada. Tú eliges. 3.6 millones de mensajes. Si vemos el otra imagen que le envié, estos son los tickets que se emiten cuando se envía una remesa. En la siguiente imagen se puede leer el mensaje que había en el codo de estos volantes. Si pone la siguiente para que se pueda leer. La siguiente imagen, por favor. En el codo de estos mensajes había una leyenda que dice: las elecciones en Honduras definen nuestro futuro. Las remesas son el motor que sostienen a miles de familias hondureñas. Ten presente que votar por candidatos que rechazan las remesas es lo mismo que votar para quedarnos sin dinero. Protege tu ingreso y vota con conciencia. Entonces aquí no estamos hablando de que él dijo, si yo fuera hondureño, votaría por Narri Afura. Aquí estamos diciendo que un presidente dijo, si ustedes no votan por Narri Afura, no habrá apoyo. Y amarrado a esto, hay una serie de 3.6 millones de mensajes que se le envían a nivel nacional, tanto a las personas que reciben remesas como a las personas que las envían. Y en ese mensaje se sentencia: no votes por Rixi Moncada, te vas a quedar sin remesas. Estamos hablando con el hambre de la gente. Solo un segundo. Y solo respondeme lo que te voy a preguntar. Sí. Estás diciendo que crees que es un montaje. Sí, porque la tinta es mucho más oscura que la que está arriba. No se destilló el papel calor blanco, térmico, la parte blanca, no el texto, sino la parte blanca al lado del texto está más oscuro que la parte de arriba. Ahí está en la imagen completa. Pero mira, y la podrán analizar está claramente, los peritos y todo lo los que peritos, usted, los peritos que trajo libre. Todo lo que usted pero vaya, pero sí, yo pienso que puede ser cierto. Pienso que puede ser cierto, pero le voy a decir algo sencillo. En una campaña política todo se vale. Sí, claro que sí. Bueno, señor Garay, ¿qué más vimos en esta elección? Y se mencionó en diferentes ocasiones. Y igualmente, abusando de la producción, voy a enviar una imagen que creo que habla muy bien de la estrategia que se utilizó a nivel nacional. Maras y pandillas pidiendo el voto a nivel nacional, imponiéndole a la gente por quién votar. Y eso es una cosa que nosotros estamos sometiendo a las autoridades, porque no es poco y no es algo que simplemente nosotros estamos reportando. Si ustedes recuerdan, un día posterior a la elección hubo un enorme disturbio en San Pedro Sula en contra del alcalde Contreras, y la gente acusaba que él les había prometido 100 millones de lempiras el día de la elección. Ahí eran las maras movilizadas. Quizás nos ayudan para mostrar la imagen que les compartí. Esto fue denunciado a nivel nacional con múltiples incidencias de personas que recibían esto en la parte debajo de sus puertas.
donde se les pedía por quién votar. Presidente, Papi Narrafura, alcalde, el Pollo Roberto Contreras. Había fórmula inclusive de diputados. Esta no es una elección ordinaria y yo quiero enmarcar eso, ¿verdad? Sobre cualquier discusión que se tenga. Esto no estamos frente a una elección ordinaria, estamos frente a un golpe electoral. Pero yo le voy a decir algo, mi opinión. No la vieron venir los estrategas del Libre. No. Pero permítanme, eso no lo vieron venir. Mire, no, solo déjenme, no la vieron venir. Todo eso es válido en la política. ¿Es válido usar maras y pandillas? Todo, sí, es válido, claro. ¿Qué le pasa a no son hondureños, pues? Y entonces, ¿por qué no los usaron ustedes? Porque no, eso en la política, jodido, ir a arreglarse con maras. Ya han acusado a políticos que se han arreglado con maras. Pero los estrategas del Libre no vieron venir eso. Yo recuerdo un incidente... Y la inteligencia del Estado que estaba al servicio del Libre, ¿dónde estaban? Yo recuerdo en 2019, cuando Tony Hernández estaba siendo procesado y Juan Orlando Hernández era presidente, asesinaron en una prisión de alta seguridad a Magdaleno Mesa. Y recuerdo que en aquel momento la discusión que se daba en los medios era sobre el suceso, pero nunca se habló del móvil, nunca se discutió quién. Y por lo general esas preguntas tienen respuesta muchos años después. De la misma manera, cuando hubo el golpe de Estado en 2009, la respuesta de quién vino mucho tiempo después. Y en ese caso particular, Hillary Clinton escribió sus memorias, que publicó en 2013, como cuando fue parte del Departamento de Estado. Y ella decía, tuvimos que apoyar el golpe para frenar la influencia de Venezuela en la región. Y esa confesión tardó muchísimo tiempo. La gente tuvo que estar esperando años para saber la verdad. A diferencia de eso, la gente sabe la verdad hoy. Y la sabe porque los operadores de este fraude y de este golpe son operadores, yo diría, los más tontos se han buscado en el Partido Nacional. Que se le han filtrado una cantidad de audios donde ellos mismos delatan su intencionalidad y todo lo que han delatado, sin excepción, se ha cumplido a cabalidad, al pie de la letra, un manual de instrucciones. Por lo general esto tarda tiempo, tarda años, tarda muchos silencios. Y por eso es que vemos con desconfianza todo lo que está ocurriendo en este golpe electoral. Adicional a eso, Rodolfo y el Partido Nacional hoy hablan de democracia, hoy hablan de corrupción. El mismo partido que se robó 386 millones del Seguro Social. El mismo partido que vendió el territorio nacional por pedazos. El mismo partido que en 2017 se proclamó ganador con la encargada de negocios de Estados Unidos. Ahí está la foto de Matamoros Batso. Ay, qué dolor. Directamente haciendo ese fraude. El mismo partido que tuvo un presidente que lo llevaron extraditado por narco a Nueva York y que en la corte le presentaron las pruebas de que él había recibido apoyo de las maras y el narco para ganar una elección e imponer un fraude en 2017. Tardó años en que se supiese la verdad, años. La gente llegó a pensar, inclusive lo que decía el Partido Nacional, llegó a creer todas estas mentiras. Pero hoy nosotros, con los hechos, con la verdad en la mano, yo inclusive lo que ha hecho Donald Trump es una torpeza inmensa, ¿verdad? Que él renuncia a la vida. Que diga, pues si la quiere quitar, no la que la quite. Pues yo no tengo, hermano. Pero no mire, tiene visa, okay, listo. Pero mire, que un presidente de Estados Unidos diga no iba a ganar, pero ganó porque yo lo apoyé. Imagínense, eso es una de esas cosas que él se lleva a su muerte, que por lo general lo hubiera escrito en sus memorias y lo hubiera publicado un nieto para que ese crimen que es realmente vergonzoso y aberrante en la historia de este país
que nos vuelvan a tratar como una república bananera, por lo general hubiera tardado décadas en conocerse. Pero él de su propia voz viene y lo confiesa. Y frente a eso, tratamos de imponer una idea de que aquí todo ha ocurrido de manera normal, a pesar de que estamos a 16 días y no hay resultado. O sea, esto no es una elección ordinaria, este es un golpe electoral. Y muchas veces que hemos denunciado este tipo de cosas, la gente asumía, no, pero es una denuncia que no es cierta, que no se va a concretar. Eso que está diciendo Libre es una exageración. Lo estamos viviendo, lo está viendo la gente. Hay gente que está abriendo los ojos en este momento. Lastimosamente, ya se ha concretado un golpe electoral. Y frente a eso nosotros estamos pidiendo la nulidad de las elecciones y que se conozca la evidencia. Y inclusive hay demandas que son mucho más simples, que se vean las actas. Y están pidiendo el Partido Nacional y el Partido Liberal, mucho del Partido Liberal, que no se conozcan ni siquiera las actas. Hay un temor, tanto para conocer el resultado presidencial como el resultado de la alcaldía del Distrito Central. Bien, voy a una pausa, luego viene Rodolfo y don Tony García. Bien, poneme ahí lo que ha dicho el jefe de la bancada del Partido Nacional también, Tomás Zambrano, sobre estos Twitter, antes de darle la palabra a don Tony García y luego a don Rodolfo Zelaya. Espérate. Yo hablo poquito. Dice, Tomás Zambrano, presidente, con todo respeto del mundo, deje de inventar y mentir, señora. Usted ya perdieron catastróficamente y humillantemente las urnas. El pueblo habló y dijo fuera el familión. Lo que busca Mel Zelaya y Libre es un autogolpe para quedarse en la fuerza en el poder y convertirnos en una dictadura de izquierda al estilo de Venezuela. Se alerta al mundo, a toda la comunidad internacional, a los observadores internacionales, que en Honduras los socialistas han puesto en marcha un autogolpe y respetando al pueblo y violentar la voluntad expresada el 30 de noviembre. Se le hace un llamado histórico a las Fuerzas Armadas a cuidar su mandato constitucional y que se garantice que estos que gobiernan entreguen el poder el 27 de enero y se realice el traspaso de mando al nuevo presidente electo, Tito Azura. Dejen de llamar a la confrontación y a la violencia con sus colectivos convocados a la calle. Usted está en la obligación de llamar a la paz y de reconocer que perdieron en las elecciones. Sean serios y acepten que el pueblo no los quiere un minuto más en el poder. Don Tony. Sí, mira, lo que hizo Trump, esa intervención lamentable, condenable, y la hizo en Canadá, Alemania, Brasil, Chile, Turquía y Hungría. En algunos casos su mensaje de apoyo a su favorito funcionó, en otros no. Por ejemplo, en Canadá y en Alemania produjo el efecto contrario. Llamó al nacionalismo alemán y canadiense y votaron por el que no quería Trump. En el caso de Brasil, él apoyaba a Bolsonaro y ganó Lula. En el caso de El Salvador, no tenía desconfianza de Bukele y ganó Bukele. Entonces, a veces el pueblo piensa y a veces no piensa. Aquí en Honduras, lamentablemente, te lo digo porque yo quiero que Salvador Narrala llegue al poder. Aquí se dejó influir por alguien que es antiinmigrante. Yo esa parte no la entiendo todavía, cómo pasó eso. Libre tiene el derecho de pedir la nulidad, por las razones que explicó Russell. Tiene todo el derecho de pedirla y le corresponde al CNE decir sí o decir no y a respetar esa decisión del CNE. Y la comunidad internacional va a darle la bendición al CNE en lo que decida. Y eso ya lo sabe Libre, que la OEA, la UE y el mundo, cuando diga este es el presidente, vendrá una carretada de felicitaciones y será un hecho histórico. Y para evitar eso, pues hay que evitar la declaratoria. Y si tú bloqueas las calles, pues no puedes llegar al Infop a contar los votos y solo quedan 14 días para el 30, o sea que es bien fácil por 14 días mantener esta zozobra y arruinarnos la Navidad, lamentablemente. Y finalmente decir que hay que, así como la candidata en Chile, que con 43% aceptó su derrota, que con 19%, con mayor razón. Claro. Gracias. Bueno, yo creo
de que nosotros estamos claros, ¿verdad? El panorama, solamente el discurso del 19% del país, y ahora mucho menos, sin duda alguna, le cree a la familia presidencial. O sea, el pueblo hondureño está claro que no cumplieron ninguna de las expectativas y de las promesas que hicieron de campaña, al contrario, nos llevaron al despeñadero. Si hablan de intervención, pues yo quiero escuchar, si se puede, Raúl, el audio del programa de Aristegui en México, donde un ciudadano denuncia financiamiento de parte del gobierno hacia el Partido Libre. Mándamelo, Raúl. Eso es injerencia, ¿verdad? Yo creo que nosotros como hondureños debemos de estar conscientes de que Lula da Silva vino, y hay un video también, yo creo que te lo envié, Raúl, teléfono gringo, en el cual Lula da Silva pide el voto para Xiomara, y nosotros no anduvimos llorando, y perdimos las elecciones, y no anduvimos llorando que hubo intervencionismo. Entendimos muy bien que había un mandato del pueblo hondureño, tuvimos que respetarlo, nos preparamos, luchamos en las calles de nuevo y ganamos el proceso electoral, y a ustedes los despidió el pueblo hondureño porque están hartos de todo lo que está pasando en el país, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros miramos que en Honduras la gente del 19% quiere imponerse. Mire, buscarlo, voy a poner algo que me mencionaban el día de ayer. Lo que querían esas turbas era quemar los votos y el material electoral que está ahí por contar. Buscarlo, voy a poner a Trump por mientras. Está bien, ponete perfecto. a Trump ahí lo que dijo ayer. Trump ahí dice que él ayudó a que ganara al que él apoyaba, y dice que también le ayudó al de Chile. First of all, thanks for honoring these heroes. The communists have lost Chile. The pro-Trump candidate, José Antonio Caz, won the elections. Do you think this right-wing wave in the Spanish world is due to your influence? Well, we just had a good one in Honduras, as you know. Had a great election there. I endorsed somebody that was not leading, and he won the election. And we had a good one just a couple of hours ago. I found out in Chile, the person I endorsed, who was not leading, ended up winning quite easily. So I look forward to paying my respects to him. I hear he's a very good person. No, volverlo a poner. Ahí Trump, lo siento como que se pone orgulloso de que ganó aquí el que él apoyaba. Y en Chile también, dice Trump ahí que le ganó a la izquierda. Que le ganó ahí a la izquierda. En Chile y en Honduras, porque Libre es el partido de izquierda en Honduras. Volverlo a poner. Javier Negre, Río de Américas Voice en español. First of all, thanks for honoring these heroes. The communists have lost Chile. The pro-Trump candidate, José Antonio Caz, won the elections. Do you think this right-wing wave in the Spanish world is due to your influence? Well, we just had a good one in Honduras, as you know. Had a great election there. I endorsed somebody that was not leading, and he won the election. And we had a good one just a couple of hours ago. I found out in Chile, the person I endorsed, who was not leading, ended up winning quite easily. So I look forward to paying my respects to him. I hear he's a very good person. Se pone orgulloso el presidente gringo con eso. Rodolfo, ¿qué decías? No, creo que nosotros estamos conscientes, ¿verdad?, que perdieron las elecciones. Y ahí mandé los videos, Raúl, del apoyo de Lula da Silva, que es una injerencia también, pero esa injerencia es buena porque es de izquierda. Y también el financiamiento de Claudia Sheinbaum hacia el Partido Libre de Honduras, pues también es bueno porque es de izquierda. Ponelo, Omar. Al final, pues, la izquierda son santos. Me gustaría, tal vez, podemos ver los videos para refrescar la memoria del pueblo hondureño y las personas que estamos aquí en el panel para poder estar conscientes, pues, de que siempre han habido situaciones similares, pero el Partido Nacional ha sido un partido, ¿cómo dirle?, cabal. Ahí te lo mandé, y que nosotros no podemos entender por qué razón Libre, con ¿cuántos votos sacaron? 600,000, ¿verdad, Tony? 600,000 votos. Se creen que son la gran mayoría y no lo son. Pues. Hasta Talanga perdió la candidata de ellos, el municipio natal. No ganó una urna, no ganó. Ponelo, Marco. Meus amigos e minhas amigas de Honduras, a candidatura da companheira Xiomara Zelaya com seu novo Partido Livre é grande momento de renovação e esperanças para Honduras. Toda a América Latina acompanhou com enorme tristeza os acontecimentos de 2009, com o golpe de Estado que interrompeu o mandato do presidente Zelaya, tirando Honduras do caminho do desenvolvimento e da paz.
A candidatura de Xiomara pode fazer Honduras se reencontrar com a democracia, o progresso e a justiça. Honduras, com um governo popular, tem todas as condições de se desenvolver criando empregos, distribuindo renda e promovendo inclusão social. O Brasil e vários países da região conseguiram libertar milhões de pessoas. Estaba joven Lula ahí. Seguí, y de ahí... Entonces, eso no es intervención. Es intervención roja, entonces está bien. A mí no me molesta la intervención roja. Lo que sí me molesta es que perdimos las elecciones y no la vamos a entregar porque vamos a quedarnos en el poder. Ese es el pensamiento de Libre. Las elecciones van a ser transparentes hasta el día que ellos ganen. Que eso no va a pasar nunca. Lo de México. Y existe un señalamiento en uno de los programas más grandes de México con la periodista Aristegui, que me gustaría que viéramos el video, donde se denuncia que el partido de la señora Sheinbaum... El ingeniero Rubén también me está pidiendo ese video. Y si pudiéramos también tallárselo a Lili Tevez, que es una mujer que admiro yo en México, que está poniendo las pilas ahí en México, para que denuncie e investigue este tipo de situación. Porque al final es interferencia en las elecciones. Y si están tan preocupados porque el presidente Trump dio un discurso, esténse preocupados de dónde vino esa tusa, ese dinero de México que están denunciando. Si vino de la bolsa de Sheinbaum, o vino de la bolsa de los contribuyentes mexicanos, del gobierno mexicano o del narcotráfico. Hay que investigarlo. Por favor, me gustaría que lo viéramos, el video. Ahí está. El gobierno de Claudia Sheinbaum apoyó con mucho dinero y muchos recursos a la candidata perdedora, al parecer, por todo lo que se recuenta en las recientes elecciones. Que por cierto provocó una especie de enfrentamiento indirecto, estas famosas guerras por encargo, como les llaman, entre Trump y Claudia, porque Claudia apoyó abiertamente al partido de la presidenta saliente, partido ligado también a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, y Trump apoyó a un candidato suyo de la extrema derecha. Entonces, dieron la pelea, se enfrentaron y bueno, eso resultó que Honduras fue una prueba de la confrontación por proximidad entre Estados Unidos y México. Eso está correcto porque es dinero de la izquierda y ustedes son de izquierda, entonces ahí no hay intervención porque está correcto. ¿Verdad? Entonces, miren el doble discurso que no se deje ver la cara hondureño. ¿Verdad? Lo despedimos en las urnas. El partido del 19%, obviamente, pasó de un 51% con la alianza que tenía Narrala, ¿verdad? Y bajaron a un 19%. O sea, sencillamente ustedes fracasaron rotundamente. Ahí está, ahí está el millón que Salvador decía que le dio a Libre. Bueno, siempre decía eso. Ahí está, pues mira, está 800,000 votos más o menos. Pero al final, Libre perdió. Y ahora quieren ser los grandes protagonistas, los salvadores de Honduras, después de que las elecciones 3 millones de hondureños le dijeron están despedidos porque nos cansaron de esa política, de ese discurso de odio, ese discurso de división. O sea, al final se equivocaron ustedes. Yo pensaba que, por ejemplo, los funcionarios públicos de Mel Zelaya iban a copiar a Mel de los lanchanos machos. No, fueron por el tema de Cifrida Chantal, quiero decir, los miro a los funcionarios de Mel. No le aprendieron a los lanchanos como son. Al final creo que nosotros estamos conscientes de que Mel está bien molesto con la comisión de campaña, al igual que la candidata Rixi Moncada, y que lo que están haciendo pues son manotadas de ahogado. Plan B, C, D, E, hasta la Z. Porque al final ellos engañaron a su pueblo. Decían que iban a sacar 10 millones de votos al mediodía, que eran ganadores. Y lo que sacaron fueron 600,000 votos versus 3 millones de personas que le dijeron bye bye, chao chao, no lo queremos ver. O sea, sí es simple. Y ahora quieren quedarse usted en el poder, en la asamblea Mel Zelaya diciéndole, Xiomara le tiene que entregar la banda presidencial de Rixi Moncada, y ustedes le aplauden como focas, cuando saben que eso no existe ni en la más simple lógica que podría haber.
Voy a una pausa, luego el licenciado Russell Garay me dice, el coronel Gustavo Paz Escalante en condición de retiro, Raúl, Libre perdió las elecciones porque no hicieron casi nada o muy poco en su gobierno. Ese mismo discurso que dice Russell Garay en su programa de hablar del pasado es el que pronunciaron todos los de Libre todo el tiempo y siguen pronunciando. Inventan historias de audio, de pandilleros, de fraudes y le echan la culpa a Trump de su derrota. No sigan haciendo daño, Libre. Simple y sencillamente no quieren dejar el poder por los beneficios que gozan y si no salen a la buena saldrán a la mala. No jueguen con la voluntad del pueblo, me dice Gustavo Paz Escalante, coronel en condición de retiro. Volvemos. Me dice doña Lucía, ¿de qué se vanagloria el Partido Nacional si cuando ganó la presidencia doña Xiomara fue porque el pueblo lo rechazó y por eso han realizado tantas trampas por volver al poder y subyugar al pueblo? De igual manera los liberales, gestores de golpes, entonces ambos partidos se veían en la descendencia o desaparición, pero si logran su objetivo el pueblo volverá al refugio de Libre. Licenciado. Vamos por partes. Primero, comparar a Lula da Silva con Donald Trump no solo es cómico, sino que es trágico, ¿verdad? O sea, yo creo que muy pocas personas en Honduras saben quién es Lula y solamente menos de 4.000 hondureños viven en Brasil. Repito eso, menos de 4.000 hondureños viven en Brasil. ¿Para qué se mete? ¿Cuántos hondureños viven en Estados Unidos? Más de 1.5 millones. ¿Cuántas remesas recibimos en los hogares? 1 de cada 4 hogares recibe remesas de Estados Unidos. Es nuestro principal punto de migración por las caravanas que causó el saqueo que hizo el Partido Nacional. Entonces, no podemos comparar esa influencia. Y aparte, una cosa es decir, me gustaría que gane este candidato, y otra cosa es decir, si no gana mi candidato va a haber un infierno, que eso lo dijo Donald Trump en uno de sus mensajes. Sobre esta acusación de México, quiero ser absolutamente categórico. Nosotros del gobierno de México no hemos recibido un solo centavo, ni el partido, ni el gobierno, ni la candidata. Tenemos abiertas nuestras cuentas, rendimos informes en portales de transparencia y ahí se puede verificar de dónde provienen cada uno de los dineros que utilizamos durante esta campaña. También le digo amablemente a Rodolfo esta información para que deje de desinformar al pueblo, porque hay responsabilidad en ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de cosas que son categóricamente falsas. Es lo que dice Libre. No les creo no, nada. Eso lo dice la como el pueblo hondureño no les creyó, los despidió el 30 de noviembre y usted tiene que caer por la fuerza. No les creo nada, nada. Pues es bien difícil creer en un partido de narcos, es bien difícil creer en un partido de corruptos, es muy difícil creer en el Partido Nacional y por eso es que la gente sabe que es un golpe electoral el resultado que nosotros vemos hoy en las urnas. La gente salió masivamente a las calles, movilizada por la exigencia de justicia a la narcodictadura. Fue una exigencia que movilizó la votación más histórica de este país, con el 67% de la participación, que en este caso apenas fue del 50%. ¿Dónde se fue toda esa gente que no votó en esas elecciones? 55%. Y estamos hablando de que toda esa gente se movilizó en contra de lo que representa el Partido Nacional, que es, en palabras de los fiscales de la Fiscalía de Nueva York, una organización criminal que opera como un cartel y que hoy viene y le dice al pueblo, acepte este resultado, acepte esto, acepte la participación de las maras, la coacción que recibimos en los barrios, acepte las amenazas que recibieron nuestros candidatos, acepte esta extorsión que se le hizo a los hondureños con 3.6 millones de mensajes enviados de manera masiva, diciéndoles si gana Rick, si no hay remesas en diciembre. Acepte esto, porque así son las cosas y así tiene que ser este país. Y así como hemos gobernado,
siendo corruptos, siendo narcos, dándole la espalda al pueblo, con esa arrogancia que se presentan el día de hoy, si no los conociera la gente, como si no los conociera la gente. Así se vienen a presentar el día de hoy. Pero los conoce la gente. Y por eso será un rechazo. La gente no olvida lo que ha hecho el Partido Nacional. Inclusive nosotros en un ejercicio democrático, a pesar de que reconocemos que este es un golpe electoral, hemos dicho que en nuestras actas el que es el candidato elegido por el pueblo es Salvador Nasralla. Y lo hemos dicho porque creemos que también, aún con estas circunstancias, es importante que la gente conozca la verdad, porque somos un partido democrático. La gente no quiere un gobierno del Partido Nacional, no quiere ver de nuevo esas escenas de sus familiares muriendo en los hospitales públicos, porque se robaron el dinero para construir 79 hospitales. Y este es un gobierno que será retomado por la historia, porque la presidenta Xiomara Castro ha hecho una obra que no tiene precedentes en la historia del país. Sí. Y es el mejor gobierno de la historia de Honduras. Y lo decimos y no permitimos que nos humillen los narcos, porque nosotros reconstruimos 5.500 escuelas y ellos no hicieron ni una durante 12 años. Nosotros reconstruimos 2.000 kilómetros de carretera. Nosotros subsidiamos a 900.000 familias para que no pagaran energía eléctrica. Nosotros recuperamos los ríos que le habían entregado a la banca privada. Nosotros hemos construido 8 hospitales para el pueblo. Los que se negaron, vayan el Trans 450. No, el hospital. Vayan, entonces, hablen de lo que ustedes han hecho. Lo único que han hecho es saquear lo público. Lo único que han hecho es proteger narcos. Y la gente no quiere un gobierno del Partido Nacional. Y por eso nosotros exigimos la nulidad de este proceso electoral. Es una exigencia clara, 600.000 votos y pidiendo la nulidad, injerencias. por favor. No solo acláreme algo. Que voten los hondureños. Tengo una duda. Sin coacción. Usted acaba de decir que ustedes reconocen el triunfo de Nasralla, pero piden la anulación del proceso. Nosotros estamos frente a un golpe electoral, pero también estamos sabidos que las actas que tiene el Consejo Nacional Electoral señalan a Salvador Nasralla. Mira, entonces, esas son dos cosas distintas. Nosotros fuimos los primeros, el primer partido que prácticamente el día siguiente teníamos en línea todas las actas. Ni ustedes del Libre, ni ustedes del Partido Liberal lo tenían hasta el día de ayer. Creo que se juntó el ingeniero Nasralla con Irosca y consiguieron las actas, no sé cómo, y dicen que las tienen el 100%, 16 días después. Si ustedes hicieron mal su trabajo, pues respóndale a Mel Zelaya, porque Mel Zelaya que está arrecho con ustedes. Así como el pueblo hondureño está hecho con Mel Zelaya y Xiomara. ¿Por qué lo sacaron? Y ustedes hicieron mal el trabajo. Ahora quieren venir a darse las manos, queriendo presionar de que existe injerencia, cuando demuestra claramente que hay injerencia también de otros países a favor de ustedes. O sea, vienen a querer justificar lo injustificable, a decir que fue un robo electoral, un golpe electoral. Mire, si esa pajarita que están metiendo día a día, ni ustedes la tragan, pues hacen tan mal la narrativa. Rapidito. ¿Quién impulsó el voto por Smartmatic? Mel Zelaya. No fue a Venezuela a decir de que era el mejor sistema del planeta. Y Marlon Ochoa lo venía replicado ahí con, y es que se usó un tambor. ¿Ah? ¿Se usó Smartmatic? Sí, se usó Smartmatic. Yo estuve en una mesa electoral. Se usó, permítame, me está preguntando, le estoy contestando. El sistema, cuando usted ponía el dedo para votar, decía Smartmatic. Ahí decía Smartmatic. Yo estuve en una mesa electoral. Y me enorgullece haberlo estado, haber servido a mi patria desde ese punto, el día de la elección. Y me asombró cuando vi que el sistema biométrico decía Smartmatic, ¿verdad? Y usted lo puede verificar en lo que tenía escondido Marlon Ochoa, que lo descubrió la consejera Cosette López y que lo desenmascaró, porque están configurando 143. Marlon Ochoa denunció el TREP del fraude. Bueno, yo tengo el video. Y yo tengo el video. Y si yo miro el video, le voy a creer el video, no lo que usted dice, ¿verdad? Entonces, no al final, mire, hasta el pobre Marlon Ochoa lo están presionando horriblemente dentro del Partido Libre. O sea, el hombre le ha servido a cabalidad y lo están exponiendo hasta su vida. O sea, que si no firma, o sea, van a caerle con todo Él no encima. no tiene obligación de hacer cosas ilegales. Es que no lo presione. Él está ahí, no usted. No lo presione, déjenlo que tome su decisión. Él ha tomado una decisión.
Sí, y lo dijo públicamente ante los organismos internacionales que reconocía que Libre había perdido el proceso electoral. Pero ustedes siguen como gatos arañando la cortina para no caerse. Miren, los aplazaron, los despidieron, los despacharon. La gente le dijo, se van, Libre nunca más, fuera el familión. Y es que le olvidó esa consigna. ¿Usted cree que pasando las elecciones a la gente se le va a olvidar lo que sufrió en los 4 años? No, no se va a olvidar. Y peor que siguen embarrándose más todavía en el lodo, queriéndole mentir al pueblo hondureño, querer generar un golpe de Estado falso. Quien caiga, obviamente, militar que caiga en esa tontería por 40 días, se va a echar el clavo de su vida. Hemos siempre dicho, nosotros los vamos a derrotar en las urnas, no necesitamos un fraude electoral, no necesitamos un golpe de Estado para sacarlos de la urna. Los sacamos y punto. La lucha ha sido entre Narrala y Donald Trump. Y Juan Orlando Hernández. Y Orlando, y el crimen Xiomara, y Mercelaya, y la Carlón, y la mitad para el comandante. Está bien, pues. Esos son los actores mire, que han como le dije en el programa pasado, solo tómese la mitad del agua, porque la otra mitad es para el comandante. Someternos a una elección fraudulenta. Aquí no estamos jugando la libertad y la paz del país. Y no vamos a permitir bajo ningún punto que la gente de Libre, que fracasaron el proceso electoral y el proceso de la cuarta urna y el proceso de todo lo que han querido hacer en nuestro país, no les va a funcionar jamás. En 40 días se van. Y aunque le duela a este señor, en 40 días se van y se van porque el pueblo hondureño los echó. Y como repito, a los militares le hago un llamado. No pongan en riesgo sus carreras, ni siquiera la institución, por 40 días de esta gente que tanto daño le hizo al país, que violentaron la Constitución que ustedes juramentaron respetar. Por lo tanto, las puertas se les cierran a Libre cada día más y solo les queda la Comisión Ilegal Permanente del Congreso Nacional, que también es otra ilegalidad, Tony, para poder arañar ya al final de la cortina para no darse el gran golpe. Pero ustedes están fuera ya de del próximo gobierno. Después de la pausa, Tony, te doy la palabra para antes de retirarnos. Ya volvemos. Tony. Sí, gracias. Mira, cada partido tiene sus argumentos. Libre pide nulidad, el Partido Nacional dice que tiene las actas y el Partido Liberal pide voto por voto. Al final, a quien le toca decidir esos temas es al CNE, ver si los argumentos de Russell y de Ciguatepeque son tan fuertes que se requiere nulidad. ¿Qué es eso de Ciguatepeque? Lo que pasó el sábado en Ciguatepeque. Todo lo que dijeron. Para mí, todas las fallas que han habido no se traducen en nulidad, pero al final no soy yo lo que yo pienso, ni lo que Libre pide, sino es el CNE que tiene que decidir. Yo espero que nos dejen contar los votos, porque no es lo que el Partido Nacional dice que ellos las tienen. Entonces, al final, lo que yo quiero decir es que tenemos que hacer que la institucionalidad funcione, dejarla funcionar. Al final el CNE tendrá la última palabra, como lo manda la Constitución, y los observadores internacionales van a validarlo o no, y todo apunta a que lo van a validar. Por lo tanto, hay que respetar la decisión a los que no les guste. Y en cuanto a que Marlon se siente o no en el CNE para la declaratoria, un consejero es convocado, no es invitado. Y él tiene que dar argumentos justificables para ir o para no ir, y si no van los suplentes. Pero no es invitación, no voy porque lo que van a decidir ahí no me interesa o no me gusta. Él puede llegar, sentarse y votar en contra, pero si usted dice no me siento porque no quiero avalar una ilegalidad, entonces ya no funciona lo colegiado. Eso es nuevo, inédito en Honduras. Siempre se sentaron en la corte, en los tribunales, 3 o 5 o 9 o 15, pero no es que tú dices no voy a ir porque no me conviene la decisión. Hay que respetar la institucionalidad, porque solo eso nos va a llevar a nosotros en paz, y si no vendrán sanciones internacionales graves, grandes, primero personales contra los funcionarios y luego contra el país, y no estamos para eso, Raúl. Tenemos que respetar la voluntad del pueblo. Gracias. Gracias por tu comparecencia, Tony. Un minuto, Rodolfo. Son las 9. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Solamente para recordar que los hospitales costaron 70 millones, como me le dijo un buen amigo Mario Facusé, 70 millones de dólares
y ahora cuestan 275 millones, solamente 205 millones de dólares más en los 8 hospitales que ya están construidos según Russell, ¿verdad? Y usted pudiera consultar hoy mismo en su departamento, me imagino yo, también nos da la dirección de los hospitales Russell a la hora de cerrar, para que la gente vaya en masa a estos nuevos hospitales ya instalados con medicamentos y personal. Yo le hago un llamado al pueblo hondureño, tenemos que tener paz, tranquilidad. Esperemos, como dice Tito Afura, vamos a estar bien. Hay que tener paz, esperemos los resultados. Estamos conscientes de que nuestro instituto político ha hecho lo correcto en este proceso electoral y vamos a defender la democracia hasta el final. Tito Afura es el presidente electo y es cuestión de días para que las Fuerzas Armadas pase a las órdenes del nuevo presidente electo de Honduras por todos los hondureños, Tito Afura. Bien. El licenciado Russell. El nivel de devastación que puede generar un golpe contra la voluntad popular no es comparable con ninguna catástrofe. Es equivalente a 3 huracanes Mitch, el descrecimiento que tuvo el país después del golpe de Estado. De la misma manera, hoy, frente a esta agresión de injerencia, de coacción del crimen organizado y de participación de la oligarquía en un TREP fraudulento, no podemos cerrar los ojos frente a un golpe electoral. La gente tiene que estar consciente de que la democracia es costosa, pero si perdemos la posibilidad de solucionar los problemas por la vía democrática, volvemos a los tiempos de la narcodictadura que solo dejó despojo, muerte y pobreza al pueblo hondureño. Hacemos un llamado para movilizarnos, para atender el llamado de nuestra presidenta y para defender la soberanía del pueblo. Bien, hoy es 16 de diciembre, todavía no hay presidente electo por el Consejo Nacional Electoral. Así está la política, así está Honduras. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.